Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé, chiquillas y chiquillos, hoy día vamos a ver, la clase de hoy va a ser de célula y tipos celulares, de la que voy a hablar ahora. Luego con mi compañera van a ver célula vegetal y animal. Bueno, estos son los objetivos de la clase. Eh, Como primer objetivo, vamos a conocer la historia y el origen de la célula. También vamos a hablar y mencionar los diferentes tipos celulares existentes y finalmente caracterizar y diferenciar cada tipo celular. Ya. Entonces, ¿qué sabemos? Esto es una pregunta para usted, una pregunta abierta. ¿Qué es una célula? ¿Qué tipos de célula conocen? ¿Dónde encontramos células? Si quieren, me hablan por el micrófono, pueden escribir, pueden no decir nada también. A ver, ¿cómo veo el chat? La verdad es que yo no me acuerdo mucho porque a mí me la están pasando así como recién, entonces no es Ya, algo tan avanzado. ya, bacán. Ya, entonces, Lo que yo me va, acuerdo que es como, ay, tiene como un nombre, pero es como lo más chiquitito donde parte la vida, así como lo fundamental para que haya vida y es como no hay nada más chiquitito que la célula como que esté vivo. ya. En el ¿Alguien? chat, ¿Sí? en el chat, Juan dice que está en todo ser viviente, Antonia, que es la forma más pequeña de la vida. Casi todos los seres vivos se componen de bacterias acélulas. Ya, perfecto. Bueno, para la primera niña que habló, Sofi, no sé, no recuerdo bien quién era, pero ya que no sabes, ahora espero que sepas, termines sabiendo en esta clase y todo lo que dijeron en verdad está como bien, sí, tiene bastante relación con lo que vamos a ver ahora de hecho. Ya, sí. Ya, entonces la teoría celular, el descubrimiento de la célula. Bueno, en el siglo XVI, sí, 16 estoy bien, sí. El siglo XVI, el científico inglés Robert Hooke, que seguramente además lo han escuchado y se lo han mencionado en el colegio. Bueno, él fue quien descubrió la célula y la descubrió en ayuda de un instrumento llamado microscopio que él mismo confeccionó. Es, Robert Hooke observó la imagen que, a ver, mm, pueden ver la flechita del mouse, ¿cierto? ¿No? ¿Se ve igual? Sí, No sé. se ve la Sí, sí, se flechita. ve. Ya, bueno, esto es la imagen que, no sé si realmente será la imagen que observó, pero bueno, esto es lo que él vio, que fue como una lámina de corcho, como esta especie de corcho, y la cual mostraba pequeñas celdillas en forma de panel de abeja, o sea, esto como un corcho, una forma de panel de abeja. Eh, y ya, bueno, eso es como primera parte. Perdón, se demoró un poco en cambiar. Y acá en este diapo eh, no es tan importante más que nada, digamos, una descripción de los resultados que examinó Robert Hooke. Y él en realidad lo que hizo fue como observar, anotó, describió y finalmente acuñó el término célula. Este nombre de célula viene porque él como lo que vio fue semillas, como vimos en la diapo anterior, entonces por eso le puso este nombre. Esta diapo en verdad no es tan importante, tan significante, es más que nada como para que puedan ustedes como ver después como una descripción de lo que él examinó, una breve descripción. Y bueno, ya pasamos como a la teoría celular, en donde en primera parte una teoría, en general una teoría científica, a grandes rasgos una explicación general o una hipótesis de un fenómeno estudiado, que presenta una gran cantidad de evidencias que la respaldan. Eh, a diferencia como del concepto de teoría que nosotros como acuñamos día a día, en donde se expresa como una idea comprobada, perdón, como una idea no comprobada que puede o no ser correcta. En el ámbito de la ciencia tiene otro sentido, una teoría es algo comprobado y que tiene una alta validez. Es el resultado de mucha investigación. Esto igual es importante que lo sepan y lo tengan en consideración
cuando nos estemos refiriendo o se refieran a lo que es una teoría, como el concepto. Y esto más que nada es como creo que hay una duda en el chat. A ver. Claro, sí, sí. Martina, sí, sí. Esa sería como la hipótesis, por así decirlo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí, Sofi? En esta célula vegetal y animal, ¿están Sí. igual las células procariantes y las eucariantes? ¿Eso es otra cosa? Sí, sí. De hecho, a continuación, bueno, no a continuación, pero muy pronto vamos a llegar a ese punto y espero responder ahí tu pregunta. Y si tienes más preguntas, te la respondo ahí en esa diapo, que vamos a hablar más en Ya. profundidad. Vamos, vamos lentito aún. Bueno, ya. Entonces, los primeros acercamientos como más o menos esto es como para reducir lo que he mencionado. Los primeros acercamientos del estudio sobre células se hicieron con microscopios primitivos, no como los microscopios que existen hoy en día. Alrededor del año 1600. El primer avistamiento de tejido celular, como ya vimos, fue Robert Hooke, y él lo que observó fue el tejido vegetal. Y finalmente se postula la teoría celular, o mejor dicho, la teoría, o el gran postulado que postula, valga la redundancia, la teoría celular es como ya algunos de ustedes me mencionó, que es la unidad básica del estado organizada, es la unidad básica del estado organizado de la materia, y también que siempre va a venir de una célula antecesora, de una célula preexistente. Voy a ver el chat. Ya, gracias Lucas por esa acotación. Bueno, acá están, en esta diapo podemos ver los postulados de la teoría celular. Son tres, principalmente son tres, y que dicen básicamente lo que ustedes pueden ver, que la célula es una unidad funcional. Las funciones de un ser vivo ocurren dentro de la célula. O sea, la célula es una unidad funcional. La célula como unidad de origen y hereditaria, eso fue lo que les mencioné antes, que todas las células provienen de otra célula preexistente, y la célula como unidad estructural, que quiere decir que todos los seres vivos están formados por células. Estos tres postulados es importante que los sepan. No es muy complejo, la verdad. O sea, igual de todas formas, si hasta ahora tienen alguna duda, pueden decirme nomás. Pueden activar su micrófono y escribir. Sigamos. Bueno, en esta imagen no se compliquen tanto, la verdad. Esto es más que nada para, digamos, este es el árbol filogenético de los tres grandes dominios de la vida, que es archea, eucariota y bacteria. Acá lo que ilustra esta imagen es que las células que podemos ver acá provienen de un ancestro en común. Y bueno, más que nada eso. ¿No? Alexis, espere, ¿puede retroceder un poquito? Retrocedo, ¿quieres que retroceda acá? Perdón. Acá, ¿cierto? De todas formas, los PPTs, creo que eso mismo, sí. Los PPT los subimos siempre un poquito antes de la clase para que ustedes puedan verlo y ir anotando por si es que quedan atrás en alguna palabra. Pero ya retrocedí, así que espero que te haya sido. Y bueno, acá podemos ver más que nada como lo que les mencionaba acá en esta diapo. Estos básicamente son como eh, el árbol filogenético de los tres grandes dominios de la vida. Acá podemos ver las eucariotas, que están las plantas, el reino fungi, animales, la archea, las bacterias. eh, ya. Pero estas dos diapos más que nada es como para que ustedes se hagan como una visión así como en general. Y bueno, ya que vimos quién descubrió la célula, y cómo fue descubierta, ahora vamos a ver como el origen de la célula, cómo se
se postula que se originó la célula? Hay una pregunta en el chat, creo. Sí, estoy escribiendo ahí Ya, bacán. para responder. Ya, bueno, el origen de la célula, entonces, la teoría, digamos, más aceptada con respecto al origen de las células, porque hay hartas, pero la más aceptada, digamos, la que se toma en cuenta es la que fue propuesta por la bióloga estadounidense Lynn Margulis. No sé si está bien pronunciado, la verdad, en 1967. La teoría se conoce como endosimbiosis, teoría de la endosimbiosis seriada, la cual describe el paso evolutivo de las células procariotas a las eucariotas. Que eso lo mencionó una compañera y prontamente ya vamos a ver estas características de cada tipo, de estos dos tipos de células. Bueno, entonces esta endosimbiosis seriada, la cual describe este paso evolutivo de las células procariotas a eucariotas, es en una serie de 3 incorporaciones debido a la simbiogenética de bacterias que originaron las células que conforman a los individuos de todos los reinos. En esta diapo, este esquema lo que muestra es la teoría endosimbiótica, en donde, como pueden ver en mi flechita, esto es como una escala de tiempo ya. Entonces tenemos la célula procarionte primitiva, como muy simple, y espera, creo que alguien tiene el micrófono activado para que lo puedan desactivar. Escucha su respiración. Ya, bueno, entonces, como les decía, acá tenemos una célula procarionte primitiva, y esto es una escala, esta es la escala del tiempo, digamos, cómo va evolucionando, cómo se originó la célula que hoy conocemos. Entonces, lo que ocurre acá es que hay bacterias eficaces en la respiración oxidativa. Acá lo que ocurre es como una invaginación entre una bacteria, ya, ¿ok? Entre una bacteria. Esto también igual no es preciso que lo sepan así al detalle, esto es más que nada para que tengan una idea. Entonces ocurre que una bacteria entra a la célula procarionte, o sea, perdón, una bacteria eficaz en la respiración oxidativa. Y bueno, lo que ocurre es que se empiezan a originar como estos organelos que no sé si ya conocen, pero son la mitocondria, el cloroplasto, organelos que tienen material genético dentro. Finalmente así se origina la célula eucarionte. Esto es como se origina ya la mitocondria y el cloroplasto. Acá podemos ver la bacteria, es básicamente parecida a la ilustración anterior. Esto, les vuelvo a reiterar, no se compliquen, no se asusten, sino esto es más que nada como un poco de historia, por así decirlo. De hecho, esto no entra como tal, si no me equivoco, en la PSU, pero sí es importante para que usted pueda saber acerca de cómo se originó la célula a grandes rasgos. Bueno, las evidencias que respaldan como este origen que les mencionaba, es que los plastos y la mitocondria, cloroplasto, poseen material genético propio con características similares al de las bacterias. Bacterias que, como ya les mencioné, son las que entran a la célula procarionte. Poseen membrana doble porque, bueno, estos organelos poseen membrana doble y poseen ribosomas y algunas proteínas propias similares a las de algunas bacterias. Se lo nombro así a la rápida porque después vamos a ver estos organelos a mayor profundidad. Y acá sí, esto ya es importante porque acá ya estamos hablando de los tipos de células. ¿El hombre ha podido clonar células? No sé, la verdad. Yo creo que sí. Sí, No sí, sé si. sí, sí. Yo creo que sí o no. Sí, Sí, con todos organismos los. enteros, la oveja Dolly, un ser vivo entero clonado. Ya, no sé si pueden hacer cosas así de buenas. Bueno, entonces, como ya vimos, ¿quedó alguna duda de las diapos anteriores? En verdad lo mencioné quizás no muy bien y muy a la rápida, pero como les mencioné, es más que nada para que tengan ustedes como en su cabeza un esquema
de cómo se originó, cómo se descubrió, pero lo importante viene ahora, que es como los tipos de células. Y tenemos dos tipos de células, o bueno, las que vamos a hablar nosotros, que son la eucarionte y la procarionte. Dentro de la eucarionte tenemos las células que son, o digamos, todo esto que es del reino fungi, hongos, animales y vegetales. Y por otro lado, las procariontes, que la conforman las bacterias y arqueas. Ahora veremos a mayor detalle estas cosas. Bueno, tipos de célula y pared celular. Acá en el dominio tenemos la eucaria, la archea y la eubacteria, que corresponden a un tipo de célula animal, vegetal y fungi, la eucaria, la arqueas y la eubacteria, bacterias. Y acá podemos ver como una comparación, una diferencia entre la pared celular, o sea, la célula animal no tiene pared celular, la vegetal sí, la fungi también y las demás también. Y esto es, digamos, el componente que, que conforma la pared celular. La vegetal podemos ver que está hecha de celulosa o lignina. En los hongos, el fungi, la quitina. Y en las demás podemos ver que es un pseudopéptido glicano y péptido glucano. Con respecto a esa pregunta, no sé la verdad, pero no sé cuál es más grande cuál. Pero si no me equivoco, creo que en la diapo más adelante parece que hablamos del tamaño de la célula. Así que creo, dejémosla en stand-by esa pregunta, pero creo que la vamos a responder. Ya bueno, acá estamos hablando ya de la célula eucarionte, digamos como una descripción de esta célula. Y esto también es importante que lo sepan. Bueno, eucarionte viene de la palabra eu, que es nuevo, y carión, que es núcleo, o sea, nuevo núcleo. Eso significa. Esto es porque las células eucariontes tienen núcleo, las células procariontes. Entonces, las células eucariontes corresponden a aquellas células que poseen estructuras delimitadas por membranas y presencia de un núcleo definido. ¿Ok? Eso es súper importante. Y en este núcleo definido se encuentra encerrado el material genético, el ADN. Y existen, dentro de las células eucariontes, existen dos grandes tipos de estas células, que son las animales y las vegetales. Las células eucariontes de animales se caracterizan por, bueno, ser la unidad básica de los distintos tejidos animales. Recordamos que eso es uno de los postulados de la teoría celular. Sumado a que también carecen de paredes celulares. Eso es importante, las células eucariontes animales no tienen pared celular como la tiene la vegetal. Y también, pero sí tienen, o sea, y no tienen cloroplastos también, pero sí tienen centriolos vacuolas, que son más pequeñas que las vegetales y son más abundantes porque son hartas. Por otra parte, las células vegetales, sí, perdón, ¿habló alguien? Bueno, hay que ver. Creo que fue tu eco porque alguien prendió el micrófono y te escuchaste doble, así Ah, que te ya. escuchaste a ti mismo. Ya. Ya, entonces, continuando, por otra parte, las células vegetales se caracterizan por ser la unidad básica de los tejidos vegetales, dicho su nombre, células vegetales, y presentan una gran vacuola, cloroplastos, pared celular, que está compuesta de celulosa o lignina. Eso ya va a depender para el tipo de planta. Y también posee plasmodesmos, que corresponden a poros que son como poros en la pared celular y sirve para comunicarse entre las células. Acá quizás lo importante sería saber las diferencias entre los organelos entre las células eucarionte animal. De todas formas, esto también hay una clase preparada para esto, pero así a priori eso sería importante en esta diapo. Bueno, ahora pasamos a la célula procarionte. ¿O no? Ya, bueno, esto es un esquema, este es un esquema que muestra los tipos de células, animal y vegetal. Acá están los organelos en común.
y acá están los organelos exclusivos. Este esquema sería como en complementación a estas descripciones que están acá. Bueno, este esquema va a estar ahí, lo van a poder ver cuando ustedes quieran. No sé si hasta el momento hay alguna duda de las células eucariontes, animal No, vegetal. hasta el momento no, todo claro. En el fondo, los tipos de células no definidos como especie, sí. Yo diría que sí. No sé si Maca o Lucas tienen algo que debatir ahí o agregar, no sé. Yo digo que los tipos de células, más que definir la especie, definen a los reinos. Los reinos Animalia, Plantae, Fungi, los define el tipo de célula. Porque, por ejemplo, nosotros especies somos Homo sapiens, ¿o no? ¿Sí? Homo Sí, sapiens y, no sé, pues, el ratón colilargo es Oligomysomis longicaudatus y es un animal, pero tenemos las mismas células, ¿ya? O sea, es otra especie, pero tenemos las mismas células animales. Eso quería decir. Entonces somos especies distintas, pero somos del mismo reino. Entonces yo diría que la célula define, más que la especie, el reino. ya, sí. Quédense con eso, chiquillas y chiquillos. Bueno, ahora creo que hay Igual una quería pregunta más. agregar algo con respecto a Sí, eso. Yo creo que, o me atrevo a decir que lo que define a las especies es el material genético. Es el que va a definir cómo se van a especializar estas células y van a tener las distintas funciones, no sé, para que los gatos les salgan garras más largas y se definan los fenotipos, que es la expresión finalmente de este gen, de este genoma. Eso. sí. Es importante lo que dice Lucas. El material genético es súper importante para definir todas ese conjunto de características que en el fondo nos definen como especie. Eh, ya, entonces pasando a las células procariontes ahora, bueno, la palabra procarionte viene de la palabra pro, que es antes de, y carión, que es núcleo, o sea, antes de núcleo. Bueno, las células procariontes no tienen un núcleo ya. Al contrario de las células eucariontes, acá no hay un núcleo donde esté encerrado el material genético. Bueno, entonces estas células procariontes pueden ser del dominio arquea o bacteria. Son aquellas que carecen de estructuras membranosas internas, es decir, no hay o sea, me equivocaría al decir que no hay organelos, pero sí no hay quizás tanto como lo hay en la célula eucarionte, por esto de que no hay estructuras membranosas internas. Bueno, no poseen un núcleo como ya se los mencioné, y en su lugar se encuentran los nucleoides, que son estructuras donde se encuentra agrupado el material genético. Según la teoría endosimbiótica, que fue la que vi, son los ancestros de las mitocondrias y cloroplastos. Que estos son organelos, por ejemplo, que tienen membranas internas y que están dentro de la célula eucarionte. Ya continuamos. Bueno, acá hay una diferencia, y si acá estaba, por ejemplo, lo de las mediciones, y bueno, acá está una tabla que diferencia entre célula procarionte y eucarionte. Bueno, leámosla si quieren. La podemos ver que la célula procarionte no posee núcleo, célula eucarionte sí posee núcleo. Las células procariontes son más pequeñas que la eucarionte. Ahí están las mediciones, 10 micrómetros, que abajo pueden ver como la conversión a centímetros para que puedan tener como una escala más apreciable. Bueno, no poseen organelos, y sí poseen organelos, esa es otra diferencia. Siempre son unicelulares, eso es importante también. Siempre son unicelulares las procariontes, y en las eucariontes pueden haber ambas. O sea, ambas me refiero a unicelulares o pluricelulares. Ahí podemos ver cómo los reinos que componen, que es la eubacteria y arquea, y
Por otro lado, en las células eucariantes tenemos los reinos protistas, fungi, planta y animalia. Son de reproducción asexual las procariontes, y en la reproducción eucarionte puede ser ambas, sexual o asexual. Entonces, ya finalizando la clase, ya no te preocupes, Paula, que te vaya súper bien. Ya, entonces finalizando la clase, conclusiones. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Queda alguna duda? Acá les dejo una imagen de fondo donde podemos ver digamos, como la forma que tendría la célula procarionte y la eucarionte, como con sus diferencias y organelos, estructuras. Bueno, acá podemos ver que esta sería una célula vegetal por la pared celular, pero bueno, eso ya lo verán más adelante con mi compañera. Pero ¿queda alguna duda con respecto a lo que vieron conmigo hasta el momento? No, ahora me quedó todo claro. Sí, quedó todo Así claro. que ya estoy lista para la clase que me toca de biología. Ya, bacán. Bueno, si no queda ninguna duda y pregunta, eso sería esta clase. Importante decir que eso que le pasé de cómo se origina la célula, lo pasé rápido. Como les digo, no es algo que tan relevante, por si no hice mucho hincapié en eso. No, la mitocondria está en la animal y en la vegetal también hay mitocondria, ¿cierto? Sí, po, Sí, sí. sí. Ya, no se vayan chiquillos porque nos queda otra clase, por si acaso. Son 2 cortitas. Sí, son dos clases cortitas. Esta era como un poquito más de introducción a la clase, que va a estar bacana ahora que la va a hacer la Maca. Ya, entonces, Maca, ¿quieres partir? Dame un break, ¿cómo lo hacemos? Dejo de Yo digo compartir. que partamos al tiro nomás. Yo digo que partamos al tiro con la clase. Así que sí, pues deja de compartir Ya, para perfecto. poner el otro. A ver. Ya, ahora sí. Tu. Ahora puedes compartir pantalla. Puedo, pero no sé dónde está. Taca, 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 taca. Aquí está. Ajá. Ya. Entonces, ¿se ve el PPT? Sí, Ya, se ahí le ven. dice está grande. Ya, chiquillos, ahora vamos a profundizar un poquito más en algunos de los conceptos que vimos con el Fabi. ¿Ya? Los objetivos de la clase serían más o menos los mismos que mencionó el Fabián anteriormente: conocer un poco más a fondo, ¿cierto?, los tipos celulares, las distintas células que existen, aprender a diferenciarlas. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, ya sabemos muchas más cosas de que cuando partió el Fabi, que es una célula, ¿cierto? Que es esta unidad fundamental que tiene la vida en general. Sabemos que los organismos vivos se presentan de distintas formas, animales, plantas, ¿cierto? Hongos, etc. Y vemos ya que tenemos distintos tipos de células. Bueno, ¿qué tipos de células vimos principalmente? Eucarionte y procarionte. Voy a cambiar el puntero porque ustedes ya saben que a mí me gusta rayar esto. Tenemos la eucarionte y voy a poner aquí este puntero que es... y la procarionte. Diferencias que nos dijo el Fabi: bueno, que la eucarionte tiene un núcleo definido donde se almacena, ¿cierto?, todo el material genético, es decir, todo el ADN, toda la información está dentro de un núcleo que tiene una membrana que lo está protegiendo, que se llama carioteca. En cambio, en la procarionte, todo ese ADN está, por así decirlo, suelto, ya no tiene una membrana que lo proteja, entonces se agrupa, ¿verdad?, en una zona, pero no hay una membrana que lo proteja. Dentro de las procariontes están las bacterias, que serían las eubacterias, ¿cierto? Estas bacterias verdaderas, y están las arqueas, que son varios organismos unicelulares, similares a las bacterias, pero que no son bacterias en sí. Por eso se hace la diferencia entre las eubacterias y las arqueas. Ya las arqueas son unicelulares, son procariontes, pero no son bacterias en sí. Y dentro de las eucariontes, las que sí tienen el núcleo definido, ¿cierto?,
tenemos el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal. Para efectos de PSU nos va a interesar la célula animal y la célula vegetal. La célula del reino fungi es similar a estas dos, pero en sus componentes va a ser un poco distinto. Y ahí les voy a explicar por qué, pero como una curiosidad nada más, nos vamos a centrar en animal y en vegetal. Bueno, la célula, ¿cierto? Animal. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería en microscopio, ¿verdad? Las células. Aquí tenemos, por ejemplo, una célula, otra célula que está más atrás, otra célula. Y esta pelotita que se ve aquí, ¿cierto? Sería el núcleo. Súper definido, ¿cierto? Ahí está el núcleo. Por otro lado, la célula vegetal. Acá tenemos, ¿verdad? Una imagen en microscopio de la célula vegetal. Y podemos ver la pared que tenemos acá formando una célula, pero en este caso no se alcanza a ver bien el núcleo, porque destacan estas cositas verdes que vamos a ver más adelante que son cloroplastos, ¿ya? Pero en todo caso, igual por ahí atrás tiene que estar el núcleo definido en ambos casos porque estamos en células de tipo eucarionte. Entonces, diferencias entre las células procarionte y eucarionte, esto ya lo vieron con el FAI, ¿cierto? No tienen núcleo definido la procarionte y la eucarionte sí. Son más chiquititas, las eucariontes son más grandes, etc. Vámonos entonces a célula animal y vegetal, que ya dijimos que están dentro de las eucariontes, por lo tanto tienen un núcleo definido. ¿Qué dice aquí? Características generales. Las células animales entonces se encuentran en los animales y las vegetales en las plantas o en las algas. Son reinos distintos, el reino Animalia y el reino Plantae. Ambas células eucariontes presentan núcleo definido y aquí se almacena el material genético. Se distinguen por una membrana plasmática, por organelos que también son membranosos, como mitocondrias, retículos endoplasmáticos, citoplasma, citoesqueletos, etc. Si alguno de ustedes dice, chuta, no me acuerdo cuáles eran los organelos, nunca los he visto, no se preocupen, la próxima clase es solamente de organelos, así que ahí los vamos a ver en detalle. Veamos esta imagen, tenemos acá, ¿cierto?, la célula animal y la célula vegetal. Fíjense, aquí está el famoso núcleo definido, ¿cierto? Y acá adentro estaría todo el material genético. Y por acá, ¿cierto? En la célula vegetal también tenemos un núcleo, ¿verdad? Y aquí estaría todo el material genético. Hay ciertas características que van a tener en común y otras que van a ser muy distintas. A simple vista, si se fijan, esta célula vegetal, esto es un dibujo en todo caso, pero es cuadrada, ¿ya? Y esta es más redondita, a simple vista. Por otro lado, la célula vegetal tiene esta cosa celeste gigante y el animal no lo tiene. La vegetal tiene estas cositas verdes chicas acá y el animal no la tiene. A simple vista, sin leer nada absolutamente, ya vemos que son diferentes. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Qué son esas cosas raras que vimos? Bueno, aquí dice, la principal diferencia entre una célula animal y vegetal es la presencia de pared celular y cloroplastos. Esto es lo principal. La célula vegetal tiene una pared celular y tiene cloroplastos. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben que una célula tiene una membrana, ¿verdad? Que está como agrupando todos los componentes. Imagínense que es como una bolsa, ¿cierto? Que está llena de jugos, pequeñas cositas que tienen distintas funciones. Imagínense que ustedes toman una bolsa y le echan agua y adentro de eso empiezan a echar muchas cosas. Esa bolsa, ¿cierto? Esa es la membrana. Y la célula animal, tanto como la vegetal, tienen esta membrana, que se llama membrana plasmática, ya que sería la capa más externa, todo lo que está por aquí y lo que está por acá. Pero la célula vegetal, por fuera de esta membrana, tiene algo que se conoce como pared celular, ¿ya? Y la célula animal no tiene pared celular. La pared celular está compuesta de celulosa principalmente, y es de ahí, por ejemplo, de donde se obtiene la celulosa para hacer el papel, precisamente de esta capa que está por acá. Se caracteriza por ser rígida y le da la forma a la célula vegetal. Por eso es que la célula vegetal suele ser más cuadrada o más rectangular o en algunos casos media hexagonal, pero está como súper delimitada porque tiene una pared celular que es rígida. En cambio, la célula animal no tiene esa pared celular, por lo tanto no es tan rígida y suele tener formas mucho más, ¿cierto?, circulares, ovaladas. No me quedó muy bien el dibujo, pero se entiende. Por otro lado, decía acá que la célula animal, aparte de tener esta pared celular, ¿cierto?, que le entrega esta estructura,
tiene cloroplastos. ¿Y qué son los cloroplastos? Son esas cosas verdes que vimos por ahí entre medio que se encargan del proceso fotosintético, porque la célula vegetal realiza fotosíntesis y la célula animal no realiza fotosíntesis. En la siguiente tabla vamos a ver un poquito el resumen de estas diferencias. Ahora, acabo de mencionar las diferencias, ¿cierto? Que serían pared celular, ¿cierto? Y cloroplasto que estaba por ahí. Pero hay un montón de cosas que son iguales, como qué, como el núcleo, como el nucleolo, retículos endoplasmáticos, mitocondria, complejo de Golgi, lisosoma, citoplasma, membrana. Profe, ¿qué es todo eso? Todo eso son organelos. Y esos organelos los vamos a ver en detalle la próxima clase. Aquí, por ejemplo, hay un cuadrito de estas diferencias. Entonces tenemos célula animal por acá, célula vegetal y el criterio. ¿Cuál es el criterio? Pared celular. La animal la tiene ausente y la vegetal presente. Nutrición. La célula animal es heterótrofa y la célula vegetal es autótrofa. ¿Alguien sabe qué significa esto de heterótrofo y autótrofo? Que si son capaces o no son capaces de producir como su propio alimento o su forma de energía, como para conseguir energía. Súper, súper bien, ¿cierto? Nosotros los animales, ¿verdad? O los perros, los gatos, todos los animales, somos heterótrofos porque la verdad es que no somos tan bacanes como las plantas y no somos capaces de producir nuestro propio alimento. Ya, yo digo que no somos más bacanes porque amo demasiado las plantas, y las plantas, ¿cierto? Son autótrofos, o sea, ellos no necesitan ir a comprar alimento en ninguna parte, ¿cierto? Sino que toman la luz del sol, toman el CO2, el agua, los nutrientes, y ellos mismos, a través de un proceso que se conoce como fotosíntesis, producen su propio alimento. Así de bacanes son las plantas, y esa característica, ¿verdad?, de ser autótrofo se las da la célula vegetal. Por otro lado, vacuolas. La célula animal tiene vacuolas, ¿ya? ¿Qué son las vacuolas? Bueno, imagínense otra bolsita de agua que tiene la célula adentro, que la vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero la célula animal tiene una o varias vacuolas muy chiquititas. Por ahí, ¿cierto? Dentro de la célula va a tener vacuolas, que son literal bolsitas de agua. Y la célula vegetal tiene una vacuola, pero gigante, que puede ocupar incluso el 80% de la célula, ¿ya? Es muy, muy grande. En la célula vegetal es súper importante la vacuola. Centriolos, la célula animal los tiene y la vegetal no. Cloroplastos, la célula animal no lo tiene y la vegetal sí, porque de hecho son los encargados de realizar esta fotosíntesis. Membrana plasmática, ambas tienen, pero la de la célula animal tiene colesterol y la de la célula vegetal no tiene colesterol. ¿Cómo almacenan, cierto, su energía? La célula animal lo hace en forma de glucógeno y la vegetal en forma de almidón. Plasmodesmos o plasmodesmata, vamos a ver lo que es, no tiene la animal y sí tiene la vegetal, y los gliosomas no tiene la animal y sí tiene la vegetal, ¿ya? ¿Qué son los cloroplastos? ¿Qué son los plasmodesmos? ¿Cierto? Todo eso las vacuolas para la próxima clase. Estamos viendo como cosas bastante generales hoy día. Entonces, ¿qué es una célula animal? Es una célula eucariota caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Imagínense que ustedes tienen, no sé, pues, a ver, voy a dibujar aquí, se me perdió, una olla, ya, esto es una olla, ya, una olla, y ahí está el manguito de la olla. La olla sería la membrana plasmática, ¿ya? La membrana plasmática. Si a esta olla, por ejemplo, le echan fideos, papas, zapallo, etcétera, todas esas cosas serían los organelos. Y el jugo, es decir, el agua que va a tener esta sopa, toda esa agua, ¿cierto? La sopa en sí sería el citoplasma. Eso es una célula, una membrana que sería la olla con todas estas cosas que picamos adentro para hacer nuestra cazuela, por ejemplo, ya serían los organelos, y el citoplasma es todo el agua que le echamos, todo ese líquido que está ahí adentro. Después dice, se diferencia de la célula vegetal por la presencia de pared celular, cloroplasto, eso lo mencionamos. Además, se pueden encontrar varias vacuolas pequeñas. Las células animales pueden tener un montón de formas, y eso lo vamos a ir viendo de hecho durante el semestre. Son capaces de capturar y digerir otras estructuras. Y algunas células animales que destacan, por ejemplo, son los leucocitos,
son los óvulos, los espermatozoides, ¿cierto? Las neuronas, acá hay el dibujo de una neurona. Todas esas son células, células animales que toman distintas formas, que tienen distintas funciones, pero son células animales. Más características de la célula animal, bueno, ya dijimos que son heterótrofas. La forma energética, ¿verdad? La entrega acá la mitocondria, es el organelo encargado, ¿verdad?, de producir esta energía, donde se va a producir ATP a partir de glucosa, ¿ya? Glucosa ya sabemos lo que es, entonces por eso de repente dicen, ay, cómete algo dulce para que te dé energía. Bueno, todo eso se expresa, ¿verdad?, en la célula. Las mitocondrias son equivalentes a los cloroplastos, ¿verdad?, de las células vegetales porque producen esta energía y tienen estas vacuolas chiquititas. Entonces, estas células animales que estamos hablando ahora están absolutamente en todos, ¿verdad?, los animales, como por ejemplo Cusco, que sería un humano, ¿cierto? Y si vemos a Cusco en forma de llama, también va a tener célula animal. ¿Son especies distintas? Sí, un humano, una llama, pero siguen siendo animales, por lo tanto tienen los mismos tipos de células. Es decir, célula eucarionte, con membrana plasmática, con mitocondrias, etc. Todos estos animalitos que están viendo ustedes acá tienen este tipo de células. Los insectos tienen ese mismo tipo de célula porque también son parte del reino Animalia, ¿ya? Son una clase distinta, insecta, pero siguen siendo animales. Una mosca tiene las mismas células, ¿ya? Una hormiga, mira una hormiga tan chiquita, bueno, también tiene células, ¿verdad?, de este tipo. Bueno, acá hay un proceso en particular que se los menciono, lo van a ver más adelante cuando vean ciclo celular, pero ustedes saben que desde una célula madre, por ejemplo, esa, que tiene su núcleo, vamos a obtener dos células, ¿ya? Ese proceso lo van a ver más adelante, se llama mitosis. Pero acá hay una diferencia entre la citocinesis, que es la división de esta célula, entre la célula animal, es distinto este proceso a la célula vegetal. Entonces, ¿qué dice aquí? La citocinesis es la división del citoplasma. ¿Qué era el citoplasma? Era la sopa de nuestra cazuela, ¿ya? Durante la división celular, que sería la mitosis o la meiosis, ¿qué significaba eso? Que de una célula yo voy a tener dos. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Las células animales, animales se produce a través de un anillo filamentoso de actina, que aprieta la membrana plasmática a la mitad, separando dos nuevas células. ¿Qué significa esto? Bueno, esto era una sola célula. ¿Y cómo se divide? Bueno, primero se divide el núcleo, se forman dos núcleos, ¿verdad? Y aquí se empieza a generar un surco de división, que es un anillo, por así decirlo, que va apretando y es un anillo de actina. Y así termina dividiéndose esta célula. ¿Por qué les estoy explicando esto? Si es que todavía no vemos mitosis, bueno, porque es una diferencia entre la célula animal y la vegetal, ¿ya? El proceso de citocinesis, es decir, la división de este citoplasma, es distinto. En este caso es a través de un anillo de filamentos de actina. Otra característica, ¿verdad?, de la célula animal son los lisosomas y los centrosomas. Las células animales poseen lisosomas, que son estos organelos que vemos acá, que se encargan de la digestión intracelular, y poseen también centrosomas, que son estos que se ven como tubitos. Por ahora no me interesa que sepamos ni la función, ni lo que son, ni nada, pero sí me interesa que sepamos que tanto lisosomas como centrosomas son de la célula animal, ¿ya? ¿Para qué sirven? Aquí dice algo de enzimas, proteínas, eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero recordemos que lisosoma y centrosoma están en la célula animal. Célula vegetal. Entonces, pasamos acá. La célula vegetal es eucarionte también, al igual que el animal, pero tiene esta pared celular que le da soporte y protección. Veo que se enciende el chat, espero si hay alguna duda o algo que no se haya respondido. Sí, acabo me de interrumpan. escribir, Ya. yo, que me Ya, habían bueno. preguntado qué era el citosol. Ya. ¿Y Y se eso respondió? respondí. Sí. Ya, Sí, buena, sí. buena. Juan Ya, bacán. levantó la mano. Sí, Juan levantó la mano igual. A ver, Juan, no me salen las manos levantadas, ¿por qué? Profesora, Ujú. si existe la posibilidad de que nos muestre más adelante, ya que estamos hablando de células, me acordé de las quimioterapias, como si es que las células se deterioran o realmente mueren.
por otro lado, como estamos con el tema de la pandemia, quería abordar siempre cuando se pueda, ¿ya? Ujú. Si el virus ataca a la célula en sí, la mata. Eso es lo que me gustaría saber a través de ustedes. Gracias. Ya, lo voy a dejar anotado entonces por el tema entonces de las quimioterapias, cómo funcionan y cómo afectaría el virus, ¿cierto?, a las células. Ahí los chiquillos si pueden ayudarme por mientras y lo respondemos al final de la clase, Y si me ayudan ahí ahora buscando info. voy a buscar Sí. info al toque. Ya, bacán. Ya. Porque yo algo sé de quimio, pero del virus ahí no sé tanto. Ya, entonces, célula vegetal. Como dijimos, estas tienen como una forma más como, no necesariamente cuadrada, ¿verdad? Pero se ve que es más rígido, ¿ya? Y esto es por la presencia de esta pared celular, que esto no tienen por qué saberlo, pero tiene que ver con un proceso propio de las plantas, ¿verdad? Que tienen una acumulación de agua muy grande. Entonces, digamos que la célula vegetal se quiere proteger literal de no reventarse de agua y lo hace también a través de esta pared celular, le ayuda mucho a eso, a no reventar de agua. Entonces, ¿qué más dice aquí? La pared celular también puede estar en otro tipo de células eucariontes, ya no solamente las plantas. Al igual que el animal, ¿cierto? Presenta un núcleo definido. ¿Por qué? Porque es una célula eucarionte. Sin embargo, tiene partes únicas, ¿ya? O sea, la célula vegetal es tremendamente bacán, es mucho más bacán que todas porque puede hacer fotosíntesis. Permite a los seres vivos, en este caso a las plantas, ¿verdad? Que liberen oxígeno y que con eso nos ayudan a todos nosotros a poder respirar, ¿ya? O sea, una planta cuando hace fotosíntesis lo que hace es ingresar el CO2, ¿ya? Y libera oxígeno, ¿ya? Es un proceso súper, súper lindo. Características de la célula vegetal. Bueno, ya dijimos que es autótrofa, es decir, genera a través de ese proceso su propio alimento. Independiente de otros seres vivos, o sea, una planta no necesita de una hormiga, por ejemplo, para poder alimentarse, o no necesita de un perro para poder alimentarse, no necesita de un ser humano, ¿ya? Ella solita genera su alimento. En cambio, nosotros para alimentarnos dependemos de quién, de las mismas plantas. La gente que es omnívora también depende de los animales, ¿verdad?, para poder alimentarse y así. ¿De dónde obtiene la energía la célula vegetal? Bueno, la célula vegetal la obtiene de los cloroplastos, ¿ya? Que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Tienen un pigmento que se llama clorofila, que es un pigmento, ¿verdad?, que está dentro del cloroplasto y ahí es donde se produce la magia de la fotosíntesis. Estos cloroplastos se encuentran junto a la membrana y miden aproximadamente 5 micrómetros. Son muy chiquitos y respondiendo a una pregunta que se hizo anteriormente en el chat, los cloroplastos son visibles en un microscopio electrónico. Entonces imagínense, podemos ver hasta 5 micrómetros en un microscopio. Les pregunto a ustedes, a ver si hemos entendido. No sé si jugaron este juego, quizás es muy antiguo para ustedes, pero ¿qué tipo de célula tendría este girasol que está aquí? ¿Sería célula eucarionte o procarionte, la célula que compone este girasol? ¿Alguien me responde en el chat, parece? No sé. Sí, están diciendo eucarionte. Ya, eucarionte. ¿Y vegetal o animal? Vegetal igual, la mayoría pone vegetal. Ya, y la célula de este hombrecillo que está acá sería eucarionte o procarionte. ¿Procarionte? ¿Segura? No, eucarionte. Muy bien, eucarionte, núcleo definido. ¿Y sería animal o vegetal? Animal. Animal. Ya, ¿y las células de este plátano? ¿Qué serían? ¿Eucarionte o procarionte? Las de este choclo. Me imagino que todos están poniendo ahí, ¿cierto? Eucarionte y que serían células vegetales. La del zombie no sé, me inclino a pensar que también son eucarionte y si es vegetal o animal, yo diría que animal, porque un zombie no creo que haga fotosíntesis. Bueno.
aquí tenemos el dibujo de un arbolito, ¿ya? Aquí en esta parte estamos viendo el trozo de, lo rayé súper feo, el trozo de una raíz del árbol, ¿ya? El trozo de un tallo, ¿ya? Aquí el trozo, por ejemplo, de este tronco, y aquí vemos parte de una hoja. Todo está compuesto por célula vegetal, la raíz de la planta, el tallo de la planta, la hoja de la planta, todo está compuesto por millones y millones y millones y millones de células. Esa célula vegetal que vimos, ¿verdad? Que tenía una membrana, que tenía un núcleo, que tenía una vacuola, que tenía cloroplasto, esa célula está repetida millones y millones de veces dentro de esta planta. Y aquí, por ejemplo, está el zoom de un cloroplasto. Un cloroplasto está dentro de esta célula, ¿ya? Y va a tener muchos cloroplastos. Dentro de este cloroplasto, ¿verdad? Es donde se produce la fotosíntesis que permite que estas plantitas sean autótrofas, que generen su propio alimento. Más características de la célula vegetal, esto lo mencionamos ya, que tiene una pared celular que está compuesta principalmente de celulosa, de ahí es donde sacan el papel. Aquí están los tamaños, muy chiquita. Le otorga protección a la célula, estabilidad, el hecho de que sea rígida la célula vegetal es por su pared celular. Tienen vacuolas gigantes que ocupan hasta el 90% de una célula y que estas vacuolas se llenan de agua, lo vamos a ver, pero se llenan de agua, ¿verdad? Y le permiten a la célula vegetal realizar sus funciones. Entonces, una planta, ¿verdad? Esta hojita que tenemos aquí, si le hacemos un zoom, por ejemplo, con una lupa, con un microscopio, a una pequeña parte de esta planta, de esta hojita, vamos a ver estas células. Esto es una célula con su pared celular, esto es otra célula, ¿ya? Y aquí, si nosotros miramos solamente la pared celular, esto que está acá, es decir, la capa de afuera, veríamos algo así, ¿ya? Que tiene unas fibras de celulosa, que son como unos tubitos, ¿ya? Si nosotros tomamos esas macrofibrillas, ¿verdad? Vamos sacando, ¿verdad? Todos estos tubitos que finalmente van a tener la celulosa. O sea, desde esta pequeña parte que es la pared celular, nosotros obtenemos la celulosa. Más características de la célula vegetal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la citocinesis de la célula animal? Que dijimos que se formaba como un anillo. Bueno, en la célula vegetal, cuando se dividen, una célula se divide en dos, tenemos que se produce acumulación de vesículas en el aparato de Golgi, se fusionan y dan origen a una nueva célula. Es decir, aquí se empiezan a acumular un montón de vesículas extrañas, ya se empiezan a acumular, se empiezan a juntar las unas con las otras y forman un tabique. Y ese tabique, ¿verdad?, genera después la división y tenemos finalmente dos células. Este proceso, como les dije, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero era para que supieran que la célula vegetal se forma este tabique como por dentro y ya vimos que la célula animal se va como rompiendo esta parte generándose un anillo. Otra característica que de hecho mencionó el Fabi, que es que la célula vegetal tienen estos plasmodesmos o plasmodesmata, que son poros entre una célula y otra. Aquí tenemos una célula. Acá tenemos otra célula. Todo esto que está aquí abajo, ignórenlo, se me olvidó cortarlo, ya, pero ignoren eso. Y aquí hay literal un hoyito, ya hay un hoyito, ¿verdad?, entre células. Es un sistema súper complejo que tienen las plantas, que es para comunicarse con una célula, entre una célula y otra. Entonces, esos poros que hay ahí se conocen como los plasmodesmos, que permiten que una célula vegetal se comunique con otra. Acá les dejé un resumen, que es como una pequeña comparación, ¿verdad?, entre el proceso de citocinesis, esto para que lo estudien más adelante, entre la célula animal y la célula vegetal, porque después va a importar harto cuando veamos mitosis y meiosis. Por eso se los dejé, pero para que lo vean ustedes solitos más adelante, acá está como el dibujo de este anillo que vimos, ¿verdad?, que se está formando en la célula animal, y este tabique que se empieza a formar en la célula vegetal. Volvemos a la imagen con la que empezamos, ¿cierto? Célula animal, célula vegetal, ambas eucariontes, ambas con un núcleo definido. Componentes del núcleo, lo vamos a ver en la próxima clase,
que tiene un nucleolo dentro, ambas lo tienen todos estos organelos. Diferencias, bueno, tenemos esta pared celular, tenemos los cloroplastos, los centriolos en la célula animal, los lisosomas también. Esas serían las diferencias entre una y otra. Conclusiones que vimos hoy día finalmente después de la clase del Fabi y esta clase. Bueno, definimos lo que era una célula, ¿cierto? Que es esta unidad funcional estructural de herencia de los seres vivos. Vimos que hay distintos tipos de células que se dividen entre células eucariontes primero y después procariontes. Dentro de las eucariontes profundizamos en célula animal y célula vegetal. Y les pregunto yo para terminar, a ver si es que entendimos. ¿Qué células tendrá Groot? Groot será procarionte, será eucarionte, tendrá células animales, tendrá células vegetales. Bueno, si me respondieron o se están respondiendo a ustedes mismos que Groot, ¿cierto?, es un organismo eucarionte que está formado por células vegetales, bueno, lo entendimos todo. Nos vais bacán en la PSU. Eso, chicos. Dudas, preguntas respecto a la clase. Las clases. Ahí hay una manito levantada, pero no sé si yo he levantado de antes, de Juan. Me congeló. Helado, Juan. No, se me quedó levantada, profe. Ah, ya. Eh, A ver, no sé si buscaron las preguntas que habían hecho de la quimio y virus. sí, yo encontré una respuesta del coronavirus. No sé tú, Lucas, encontraste. O Pues sea, igual te puse. busqué como virus en general y de quimio. Ya. Le, le- Dale, no, ¿Le pues. damos nomás? Sí, dale, Sí, no. ya. Mira, Juan, lo que pasa con el coronavirus, que no sé si este es el mecanismo en general de todos los virus, pero lo que es un virus es venderse como a la célula y, y empezar como a replicar su material genético, el del virus. O sea, ahí hay hartos procesos que ocurren, como que se apodera de los mecanismos de la célula, hospedera donde se está quedando el virus, y finalmente lo que hace es como confundir los mecanismos de la célula que produce ADN para que produzca el ARN, pero del virus. Al final, el virus lo que hace después de eso, sale de la célula y la célula muere. Respondiendo a tu pregunta final, así como, claro, la célula se muere después de haber sido infectada por el virus. Y se transporta No sé, entre Lucas, si quieres. células. Sí, sí, pues yo igual había leído, o sea, de lo que busqué era lo mismo. Y como que la forma más común que tiene de pasar de célula en célula es a través de canales iónicos, que son proteínas que mueven iones de donde hay mayor gradiente a menor gradiente. Y eso como que al final confunde a la célula en sus procesos de transcripción, traducción, porque el virus por sí solo no tiene la energía suficiente para replicarse. Y con respecto a la quimio, los tratamientos de quimioterapia, de lo que leí así ahora hace nada, como súper poquito, sus funcionamientos van dirigidos a intervenir en distintas partes el ciclo celular de la célula. Igual cuando veamos mitosis vamos a ver, ahora no me recuerdo, creo que son dos o uno, como eh, checkpoint, no sé, como Punto de maneras que control. tienen, claro, puntos de control donde la célula se revisa a sí mismo y dice, oye, estoy haciendo las cosas bien, porque finalmente el cáncer se desarrolla cuando hay una anomalía en este proceso de mitosis, pues, del ciclo celular. Y la quimioterapia también tiene un montón de tipos o formas de tratar estos tumores, dependiendo, asumo, del lugar donde se encuentren, de la cercanía que tengan con órganos vitales y todo eso. Pero finalmente lo que afecta a la quimio, a la célula, interviene en procesos de ciclo celular, para que no se siga formando este tumor, sino que al contrario, lo vaya ahí achicando, y si es que está muy pequeño, en algunos casos es factible como extirpar, sacarle el tumor. Y ahí uno entra en remisión y está ahí ready. Claro, igual ahí agregando,
un poquito del tema del cáncer, o los tumores en general, no necesariamente cáncer, tumores. Eh, ¿Qué es un tumor? Bueno, es un crecimiento anómalo de células, ¿verdad? Las células, las que acabamos de ver, estas células animales, se empiezan a replicar como locas y como dijo el Lucas, no hay un punto de control, ¿ya? Entonces empiezan a haber estos crecimientos anómalos. Entonces la quimioterapia lo que hace es atacar estos crecimientos anómalos, ¿verdad? Destruyendo la célula. El problema es que la quimio es tan agresiva que muchas veces no distingue entre las células que pertenecen al tumor o las células que están bien, las células de nuestro propio cuerpo. Entonces, normalmente la gente que se somete a quimioterapia es un proceso súper agresivo. No sé si